Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Imagino que un poquito nerviosos, ¿verdad? Vamos, es normal porque ya estamos a las puertas del examen. Queda 2 semanas mal contadas, un poquito más de 2 semanas, y lo normal es que estéis nerviosos, que tengáis muchas dudas, que tengáis un poquito de miedo, sobre todo aquellos bueno, que lleváis tiempo en la oposición, que ya lleváis un esfuerzo, habéis sacrificado parte de vuestro de tiempo de familia, ocio, etcétera, y lo normal ahora mismo es estar un poquito nervioso. Bueno, yo antes de nada me voy a presentar. Yo soy Mireia Villar, soy profesora de esta academia de Sinergia Prisiones y soy funcionaria de prisiones del cuerpo de ayudantes. Yo soy psicóloga, pero yo accedí al cuerpo de ayudantes. Y hubo un día en el que yo estaba, pues como vosotros, a las puertas de un examen que iba a cambiar mi vida. Y la verdad es que a mí me hubiera encantado que en ese momento en el que yo pues estaba nerviosa, tenía muchos miedos, mucha inseguridad, tenía muchas dudas, que alguien pues me hubiera ayudado un poquito, me hubiera dado algunos consejos, algunas pautas, me hubiera resuelto las dudas y quizá a lo mejor me hubiera dado pues algún truquito, algún consejo que a mí me hubiera servido, ¿vale? Yo pues no tuve la suerte, pero vosotros sí. Entonces, eso es lo que voy a hacer, lo que voy a hacer yo hoy. Os voy a dar un poco de información sobre lo que vais a encontrar el día 2, lo que es el examen en Madrid. Voy a resolver dudas que tengáis, las dudas más frecuentes y aparte algunas que me formuléis. Y por último os voy a dar también alguna serie de consejos y de trucos para hacer un buen examen. Y cuando digo hacer un buen examen, lo digo independientemente del nivel que tengáis cada uno, porque aquí hay gente que acaba de empezar y que no ha visto ni siquiera el temario, pero igualmente puede hacer un buen examen. Entonces os voy a dar pautas y consejos para hacerlo bien, porque no sería la primera vez que un opositor va muy bien preparado o bastante preparado como para aprobar, pero después en Madrid, por determinados motivos, lo estropea todo y al final acaba haciendo un mal examen. Teniendo conocimientos, no es capaz de demostrar todo lo que sabe. Entonces, eso es lo que a mí más pena me da. Y además sucede todos los años. Opositores que tú crees que van a aprobar, pero de que después en Madrid pues algo falla. Entonces os voy a dar esos consejos para que vayáis con la mayor tranquilidad y que podáis hacer el mejor examen que seáis capaces de hacer. ¿De acuerdo? Dependiendo de vuestro nivel, evidentemente. Si no habéis visto el temario, si no tenéis un buen trabajo detrás de estudio, si no tenéis un dominio del temario, pues por muchos consejos y trucos que os dé, no vais a probar. ¿Vale? Eh, Antes os quería decir que, como veis, tenéis tanto los micrófonos como la cámara, las tenéis desconectadas. ¿De acuerdo? No se os va a escuchar, ni se os va a ver, ni os podéis ver entre vosotros. Lo hacemos por motivos de privacidad, porque esta sesión será grabada y, bueno, para que no se esté viendo a vosotros en vuestra casa o como estéis. ¿De acuerdo? Pero sí vais a poder formular preguntas, dudas que tengáis. Si vais arriba a la derecha, vais a ver que hay un icono como de un mensaje que tiene una interrogación. Pues ahí podéis formular las preguntas que tengáis, ¿vale? Las podéis ir haciendo desde este momento, pero será al final de la sesión cuando pues yo le dedique un poquito a responder pues aquellas dudas que a lo mejor yo en esta sesión no os haya resuelto, ¿vale? A ver, voy a ver aquí, yo veo los asistentes y la verdad es que me alegra ver aquí algunos nombres conocidos. Hay alumnos de la academia, después hay muchos otros que no son alumnos, pero sí, aquí me suena, bueno, Alba, Erika, Irene, por ejemplo. Bueno, pues nada, un saludo para todos, ya seáis conocidos o no. Bueno, pues entonces empezamos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Como os he dicho, vamos a ver cuáles son las dudas más frecuentes que presentáis los alumnos sobre el examen. Vamos a ver cómo gestionar el tiempo en el examen y hacer un buen examen, tal y como lo he dicho, hacer un examen eficaz, inteligente y que pueda, que os haga ser capaces de demostrar todo lo que sabéis. Después vamos a ver cómo reducir la ansiedad y mantener la concentración tanto en estos días previos que quedan antes del examen como en el propio examen. Porque ya os digo que muchas veces está el factor que menos cuidamos los opositores. Ese control mental, esa relajación, la ansiedad, el estrés y después en el momento final, en esa horita y pico de un examen y de otro, al final esto hace que nos juegue una mala pasada y el trabajo de un año podemos llegar a perderlo, simplemente por eso,
no tener un buen control mental, llegar con demasiada ansiedad y al final llegas allí, es como una ametralladora, acabas respondiendo, pero no con la sangre fría que deberíamos tener, ¿vale? Un poquito la mente en calma, no quiero decir que tengamos que estar nerviosos, totalmente en calma, un poquito de ansiedad, pues siempre viene bien y para eso nos va a mantener alerta y mucho más activados, pero que no nos haga perder la calma. Y después, por último, veremos una serie de claves para preparar la documentación que te hace falta, tanto a la hora de presentarte al examen como de después si apruebas aquella documentación que vas a tener que entregar. Ya por último, pues se abriría una ronda de preguntas por si tenéis alguna, ¿de acuerdo? Vale, vamos a abordar cuáles son las dudas más frecuentes sobre el examen. Lo primero y digamos la pregunta de oro que siempre me preguntan es ¿qué es lo que más cae en el examen? ¿Qué caerá? Pues no lo puedo decir, no puedo decir qué es lo que va a caer. No lo sabemos, lo sabe el tribunal que ha realizado el examen y seguramente algunos 4 privilegiados. Yo no tengo ni idea. Ahora, si tuviera que decir, oye, pues céntrate en estos temas, o estos temas son los que yo creo que tienen más peso en el examen, sobre todo de cara a los supuestos, que es al final donde nos jugamos la plaza en la oposición. Pueden preguntar cualquiera, esto no quiere decir que estos sean los únicos temas que te tienes que llevar bien, tienes que llevarlo todo bien, pero si tienes que tratar algunos temas con más mimo de cara al examen, pues yo te diría los que te voy a decir ahora. Y basándonos en qué, pues en la tendencia que tiene el tribunal, en el histórico de exámenes y más o menos pues siempre suelen caber supuestos de estos temas. De penal, evidentemente, como digo, hay que estudiarse todos los temas y te pueden preguntar lo que quieran. Todo el temario es preguntable, pero bueno, de penal yo le daría más importancia a los temas 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? De función pública, por ejemplo, bueno, hay mucho, ya sabemos que tiene mucho peso últimamente, pero bueno, si tuviera que elegir 4 o 5 temas, pues yo elegiría el 8, el 9, el 10 y el 16. Y si nos fuéramos a penitenciario, los temas que yo reventaría serían el 5, el 9, el 14 y el 20. ¿Qué es lo que suele caer siempre? O casi siempre, o que es frecuente, pues que haya un supuesto de nóminas, que haya un supuesto de régimen disciplinario, ya sea hacia los funcionarios, ya sea hacia los internos. Pues hay que llevarlo muy controlado. Contratos, ese tema que siempre nos trae de cabeza, pues la verdad que el tribunal nos ha demostrado con el paso del tiempo que es un tema que le gusta y lo suele poner en supuestos. También, por ejemplo, las situaciones administrativas de los funcionarios o, por ejemplo, los TBC. Estos temas, pues al final es fácil que caigan en supuestos, con lo cual, bueno, pues lo tenemos que tener súper machacado. No olvidar el resto del temario, pero estos, digamos, como que bordados. Últimamente que nos han puesto, por ejemplo, supuestos de la ley de transparencia. Bueno, pues no es un tema que a lo mejor hubiéramos podido pensar que daba como para supuestos, pero mira, el tribunal lo ha puesto, con lo cual nos está enseñando que no podemos dejar ningún tema atrás. ¿Vale? De cara al test, al final son 120 preguntas y sí es verdad que lo que suelen hacer es, bueno, poner un poquito de cada bloque, que sea más o menos equilibrado, que de cada tema haya algunas preguntas, aunque en los últimos años casi siempre tiene más peso función pública, entre función pública y penitenciario. Después, penal y por último conducta humana. De conducta humana ponen pocas preguntas, pero es verdad que esta parte de conducta humana tiene una complicación y es que todos los años nos sorprenden con alguna pregunta de estas extrañas que no aparece en ningún temario. ¿Vale? Pero bueno, la suerte es que ponen pocas de conducta humana. Bien, segunda pregunta más frecuente, ¿cómo sabré en qué aula me toca? Eso lo preguntáis mucho, pero ¿yo cómo sé dónde tengo que ir? Bueno, pues dentro de nada el tribunal sacará una resolución en la que os va a organizar a los aspirantes por orden alfabético, por apellido. Entonces pues dirá, desde el opositor Álvarez Daza Javier a Díaz Zabaleta Pedro, va a la Facultad de Medicina. Desde Domínguez Antúnez a Fernández López a la Facultad de Matemáticas y así. Pero realmente si vosotros os conectáis a través de vuestro usuario en la página del Ministerio, con el certificado digital y demás, ahí vais a poder ver la facultad que os toca, una vez que lo hayan resuelto, la facultad que os toca y el aula.
nada, pues lo consultáis y lo lleváis. Si por lo que sea llegáis al examen y no lo habéis podido ver, no sabéis en qué aula os toca, o lo habéis perdido, lo que sea, bueno, ahí al final, en la mesa del tribunal, os van a poder ayudar, ¿vale? Pero bueno, para que nos vamos a evitar un estresor más, pues lo llevamos ya mirado y controlado de casa. Bien, ¿cómo se rellena el examen? Aquí, pues la mayoría lo sabéis, pero hay gente que no sabe cómo se rellena. Sobre todo, bueno, aquellos que sea la primera vez que os presentáis, no lo tenéis muy claro. Os lo van a explicar allí, ¿vale? Además lo van a explicar varias veces porque además siempre, ya veréis que hay alguien que se confunda al rellenarlo. Es normal. Pero bueno, os voy a decir más o menos cómo es para que os suene. Os van a dar una hoja de respuestas autocopiativa para que os llevéis una copia. Tendréis que rellenar en la parte de arriba, que además está taladrada y después se separa de la otra parte, rellenaréis vuestros datos personales, nombre completo con apellidos y el DNI. El DNI lo apuntaréis en un sistema también de punteado, ¿vale? Tenéis que rellenar unos cuadraditos que se corresponden con los diferentes números de vuestro DNI. ¿Vale? Y después lo que es la hoja propiamente de respuestas, tendréis las 120 preguntas más las 3 de reserva y por cada una tendréis 4 pues, cuadraditos, 4 huecos que se corresponden con la respuesta A, B, C y D. Ahí os van a explicar cómo es porque esto además cada año pues, puede cambiar. Yo el año que yo me presenté se rellenaba un poquito diferente a cómo se hace ahora. Pero básicamente, pues cuando decidáis para la pregunta 1 qué respuesta es, marcáis el cuadradito que os toca, ya sea tachándolo o rellenando el área, eso os lo dirán, y después os van a explicar que tenéis la posibilidad de, si al revisar la pregunta os dais cuenta que os habéis equivocado y que la respuesta no era la A, sino que era la B, pues nada, os van a dar la oportunidad mediante un sistema de anular una pregunta y señalar otra. Incluso esto lo podéis enmendar y hacerlo otra vez. Aquí mucho ojo, y esto lo digo siempre y además siempre pasa. Cuando rellenéis la hoja de respuestas, primero, nada de hacer ninguna anotación, ni escribir nada en la propia hoja de respuesta, porque esto puede ser motivo de anulación. ¿Vale? El examen, tener en cuenta que el examen viene, lo que es la hoja de respuesta es anónimo. Se separa de la parte que corresponde a tus datos personales y te van a identificar por un código de barras o un código numérico que se queda abajo. Con lo cual, si detectan que tú has hecho alguna marca en tu hoja de respuestas, pueden interpretar que estás queriendo mandar algún tipo de mensaje a aquella persona que vaya a corregir tu examen, con lo cual te lo pueden anular. Así que si tenéis que hacer algún tipo de apunte, de hacer un cálculo porque tenéis una liquidación de condena o queréis calcular pues la pena superior en grado o algo así, lo podéis escribir en el propio cuadernillo de preguntas, ¿de acuerdo? Ahí mismo podéis escribirlo. Mucho ojo con eso. Y ahora, si vais a dejar alguna pregunta en blanco, esto ojo, y lo repito siempre, mucho ojo, porque esto cuando uno va con prisa y va nervioso, pues al final comete este tipo de errores. Pero si ya lo sabemos que puede suceder, igual lo evitamos. Si tú quieres, de repente la pregunta 4 no tienes ni idea y decides dejarla y continúas con la 5, pues un error que se comete mucho, pero que ahora ya no vais a cometer ninguno de vosotros, es cuando ya sabéis la respuesta 5, contestarla en la hoja de respuestas en el huequecito de la 4, ¿vale? Porque es la siguiente que vas con prisa y vas a rellenar. Y para cuando te has querido dar cuenta del error que has cometido, ya es tarde y ahora te entran los nervios y eso arreglarlo es complicado. Entonces, tenerlo en mente y mucho cuidado de apuntarlo bien, que no seréis los primeros ni los últimos. ¿De acuerdo? Y básicamente, pues así se rellena el examen, ¿de acuerdo? Mucho cuidado, lo que he dicho, con hacer alguna anotación en la hoja de respuestas que no debas hacer y con las preguntas en blanco. Bien, ¿cómo se puntúan las preguntas? Sencillo, supongo que todos lo sabéis, pero por si acaso, para aquellos que son nuevos, lo repito. Las preguntas que acertáis suman un punto, los errores te restan un tercio del punto, de un punto, y las respuestas en blanco no puntúan. ¿De acuerdo? O sea, no puntúan, ni restan, ni nada. Entonces, ¿cómo calculas tu nota? Primero, tienes que calcular la nota directa, que va a ser el resultado de, a los aciertos que tú tengas, restarle los errores divididos entre 3. Como cada error resta un tercio, pues tienes que sumar todos los errores, lo divides entre 3 y ese resultado se lo restas a las respuestas que tienes acertadas. Con eso tendrás tu puntuación directa. Después ya veréis, el tribunal saca
una resolución en la que detalla cuáles son los criterios de corrección del examen y os va a decir que esa puntuación directa que sacáis en cada uno de los exámenes, después la tenéis que transformar en una puntuación a una escala de 0 a 20, ¿vale? Donde el 20 será la máxima nota que se pueda sacar, que en este caso será 120, la máxima nota que se puede sacar en el primer examen, ¿de acuerdo? Y igual con el segundo, la máxima nota será el 20. Y entonces os dirá que para superar el examen tenéis que sacar por lo menos 10 puntos. Con lo cual, al final, esos 10 puntos, de 0 a 20, el 10, se corresponde con la nota de corte. Si la nota de corte dicen que está en 68, pues entonces en esa escala, esa transformación de la puntuación directa a esa puntuación convertida, el 10 será la nota de corte y de ahí hasta el 20, pues se irán todas las puntuaciones, ¿de acuerdo? Para que te corrijan el segundo examen tienes que sacar al menos un 10 sobre 20 en el primer examen, que el 10 se corresponde con la nota de corte que marque el tribunal. De todas maneras, esto al final siempre todo el mundo se hace un lío, le cuesta hacer el cálculo y demás. Si alguno necesitáis que os ayuden cuando hagáis el examen porque no estáis seguros de la nota que tenéis, pues nada, poneos en contacto con nosotros y os ayudamos. Si no, de todas maneras, en la página en el chat de Telegram, voy a dejar tanto las instrucciones que hizo el tribunal el año pasado con los criterios de corrección del examen, como una hoja Excel muy sencilla que metiendo vuestras notas del primer y del segundo examen y metiendo las notas de corte os lo va a traducir todo y os va a decir cuál es la puntuación sobre 20 que tenéis, ¿vale? Pero de todas maneras, tampoco os liéis mucho. Realmente entrando en la intranet, en vuestro perfil, en el certificado digital, en la página del ministerio, aparecerá finalmente vuestra nota y si estáis aptos o no. Pero bueno, yo entiendo que al final lo primero cuando haces el examen y sabes la nota de corte, quieres saber dónde estás y si tienes posibilidades, etcétera. ¿Vale? Bien, y ahora, por último aquí, ¿qué puedo llevar al examen? La gente me pregunta, ¿pero qué tengo que llevar? ¿Tengo que llevar un lápiz? ¿Tengo que llevar un boli? Eso también lo dicen las instrucciones del tribunal. Llevarás tu DNI, que lo podrás tener en la mesa. Llevarás un boli al menos, ya sea negro o azul. Y puedes llevar también una botella de agua pequeña, ¿de acuerdo? Boli, pues yo recomiendo que te lleves unos cuantos por si acaso, porque al final te llevas uno y tiene mala suerte que se atora y no decide no escribir. Seguramente alguien te pueda dejar alguno, pero bueno, ¿para qué? ¿No? Te llevas un par de ellos y no pasa nada. Vale, pues estos son así las dudas más frecuentes. De todas maneras, si tenéis dudas, irlas formulando, que al final pues voy a intentar resolver a todas las que yo pueda. Y ahora quizá la parte más importante de esta sesión, ¿no? Cómo gestionar el tiempo en el examen y cómo hacer un buen examen. Un buen examen, como he dicho, es hacerlo bien. Independientemente de lo que yo sepa, es que me dé tiempo a hacerlo, ¿vale? Vale, lo primero, lleva un reloj si puedes. Llévate un reloj y si puede ser analógico. A ver, en principio en el aula va a haber un reloj al fondo normalmente y tú vas a poder ver el tiempo, pero oye, si te toca al final y no ves bien y eres un poco miope, pues a lo mejor te cuesta, llévate el reloj. ¿Y por qué digo analógico? No están prohibidos los digitales, pero ya sabéis lo que pasó el año pasado y ha pasado en muchas oposiciones de los pinganillos, los teléfonos móviles y todo esto. Entonces los smartwatch no se pueden meter. Entonces, si tienes un reloj digital, a lo mejor puede crear confusión de si ese o no es un smartwatch. Llévate un reloj analógico y así nadie te va a preguntar y no tienes problemas, ¿vale? Aunque sea el reloj de tu abuela, pero ya está, es simplemente para controlar tu tiempo. A la hora de hacer el examen, tienes que detectar aquellas cuestiones que te están robando tiempo, ¿vale? Los ladrones de tiempo. Muchas cosas, o sea, una cosa que hacéis mucho cuando estáis en el examen y os sentís muy inseguros es mirar a los demás, mirar a los de al lado y ver qué respuesta ha puesto uno y ver cuál ha puesto el otro y decir, ay, pues yo me he equivocado, y al final así, además de que tú no sabes lo que está haciendo el otro, si la persona que está a tu lado tiene nivel o no tiene nivel, no lo sabes, después, que también es algo sucio, ¿no? El estar copiándote de otra persona. Está feo. Pero aparte estás perdiendo un tiempo precioso en hacer tu examen. Después, a la hora de hacer el examen,
te van a dar, por ejemplo, en el primer examen son 1 hora 45, creo, si no me equivoco. Te tiene que dar tiempo, por lo menos, a dar una primera vuelta, a dar una segunda vuelta y un repaso final. La primera vuelta, ¿qué te tiene que dar tiempo? Te tiene que dar tiempo a responder a todas las preguntas fáciles. Por eso digo, tienes que detectar cuáles son los ladrones de tiempo. Y es muy típico que empieces a hacer el examen y te encuentras con una pregunta que es complicada de entender, que a lo mejor puede tener un párrafo así de gordo con un montón de cuestiones relacionadas unas con otras y que tienes que emplear ahí un montón el coco para entender qué te está diciendo y todas las variables que entran. Pero es que después encima las respuestas son un tochazo así de grande y que también tienes que leerlo con detenimiento a ver si la diferencia está en una coma o está en una palabra o... Y a lo mejor en esa pregunta te vas a tirar 7 minutos. Y esa pregunta vale lo mismo que la siguiente. Todas valen igual. Con lo cual, si tú te encuentras con una pregunta que te está dando quebradero de cabeza, que no la entiendes, pasa. En esa primera vuelta tú dedícate a las preguntas que te sabes bien. O aquellas que crees que te saben bien, aquellas que crees que dominas y que respondes rápido. ¿Por qué? Porque así en la primera vuelta habrás respondido a todo lo fácil o todo lo que crees que llevas bien. Y vas a ir a una segunda con ya haber cubierto todo lo fácil. En esa segunda vuelta, dedícate a esas preguntas que son difíciles de leer y de entender, que tienes que ejercitar demasiado o dedicar mucho tiempo a sacarla, que son muy largas, que no sabes nada, ¿vale? En esa segunda vuelta te dedicas a esas preguntas, ¿vale? Te vas a dejar preguntas en blanco, evidentemente, porque raro es el opositor que se sabe todo, y que responde a todas las preguntas. Si tienes, imagínate, de las 120 preguntas, en una primera vuelta, pues no sé, respondes 80 preguntas, ¿vale? Que tú más o menos pues vas bien, crees que te las sabes, que habrá un margen de error, pero bueno, las respondes con cierta facilidad y cierta confianza. Bien, vas a la segunda vuelta y te dedicas a las restantes. Y de ahí, pues, respondes 20. Y ahora te quedan 20 en blanco, imagínate, ¿no? Esto es una suposición. Y son preguntas, algunas, seguramente, no tendrás ni idea. No sabrás ni de qué te está hablando. Esas yo te aconsejo que directamente las dejes en blanco. Como por ejemplo, hablando además de conducta humana, hace un par de años en el examen pusieron una que recuerdo yo que todo el mundo me preguntaba, bueno, ¿esto qué es? Y de otras academias me decían, ¿pero esto qué es? Digo, la verdad es que no tengo ni idea. Que te preguntaban sobre el lunfardo, que es una jerga que además ni es propia de aquí, es de Argentina. O sea, una pregunta de esta rara que nadie sabía. A lo mejor alguien, pero que nadie sabía. Pues tú, ante una pregunta que te encuentras, que te descoloca totalmente, no te preocupes, déjala pasar y déjala en blanco, porque además lo más probable es que eso le pase a la mayoría de opositores, con lo cual te tienes que mentalizar que el examen ya no es de 129, es de 119, o sea, no es de 120, es de 119 preguntas, ¿vale? Y esa la dejas en blanco. Ahora, te dejas en blanco esas preguntas que no tienes ni idea. Pero después te encuentras otras preguntas que a lo mejor estás dudando entre varias opciones y no lo tienes claro, tienes ciertas dudas. Pues ahí es donde tú tienes que marcar tu estrategia y para ello no te puedo decir un número de preguntas en general en las que arriesgarte, sino tendrás que ver tú cómo has hecho tu examen. Si el resto de preguntas las has contestado bien, con cierta confianza, ver en cuántas estás dudando y hacer tus cálculos, sabiendo que si las respondieses todas y fallases, por ejemplo, la mitad, ¿qué te costaría? Haces tus cálculos. Y ahora, ¿en cuáles son las que yo te recomiendo que te arriesgues y que respondas? En aquellas en las que dudas en dos preguntas, ¿vale? Si dudas en dos y además se da alguna de estas circunstancias, yo te aconsejaría que te arriesgases, dependiendo de cómo lleves el examen. Si tú ves que llevas el examen súper bien y que en realidad son solo un par de preguntas, no sé, eso cada uno tiene que ver qué estrategia tiene que seguir, pero la tiene que tener ya vista de antes. Bien, pues ¿en qué pregunta me arriesgaría yo? Pues si yo me encuentro una pregunta en la que pues hay una respuesta que te habla de siempre, nunca, bajo ningún concepto y cosas así muy extremistas, normalmente, en líneas generales, esa respuesta es falsa. ¿Vale? Normalmente nada es... Hay 4 casos, que ya los que han estudiado todo el temario saben que ahí sí que hay 4 casos en los que siempre y bajo ningún concepto las cosas son así, pero son cosas que ya nos suenan y sabemos. Pero cuando te ponen una respuesta así, a ti ya te tiene que oler a que esa puede ser, con bastante probabilidad, la falsa. Y si estás dudando entre dos y ves que lleva el examen bien y que puedes arriesgar, pues yo me arriesgaría. Si hay una pregunta, normalmente, una pregunta mucho más elaborada que otra, con más detalles, más larga,
También normalmente, que no es una regla tampoco general ni infalible, pero normalmente también esa es la respuesta correcta. ¿Vale? Si viene más completa, con más detalles, suele ser la correcta. También tenemos que tener en cuenta que el tribunal, cuando elabora las preguntas, pone la correcta y las demás se las tiene que inventar, y a lo mejor en las demás no se enmera tanto como en la que es original. Esto no es siempre así, pero bueno, te lo digo porque ya que estás dudando, te bases un poquito más en indicios para decir, venga, más riesgo sobre esta pregunta. ¿Vale? ¿Qué más? Pues si estás dudando entre dos, pues porque no lo tienes claro y hay una pregunta que te dice que A y B, esas dos son correctas, pues oye, a lo mejor sí que deberías lanzarte, ¿vale? A responder A y B son correctas, si tú estás dudando entre las anteriores. Pero eso sí, yo lo que os aconsejo es que antes, tal y como os digo ahí, realicéis simulacros en casa y vosotros mismos vais a ver cuáles son vuestras tendencias de respuesta y analizar hasta dónde os podéis arriesgar, siempre haciendo un recuento. En esa tercera vuelta, ¿vale? En ese repaso final, vas a ver las preguntas que te has dejado en blanco, si son muchas, cómo llevas las demás, y sobre ellas arriesgarte. En el número, pues ya dependerá, como he dicho, del caso personal. Sí que os aconsejo eso, que hagáis simulacros en casa. Cojáis exámenes de 120 preguntas, más las 3 de reserva, os pongáis el reloj y os ajustéis a ello. Respondéis como si fuera la situación real, porque así practicando es como de verdad vais a poder manejar esas 3 vueltas. La primera vuelta, ya os he dicho, las preguntas que sabéis fáciles. La segunda, a las más difíciles. Y el repaso final, dejar en blanco las que no suenen, las que no sepáis, a no ser que, oye, vayáis de primeras o vayáis con un examen que lo habéis hecho muy mal y ya, pues ya de perdidos al río, ya contéstalo todo. Si tú vas tu primer año y, oye, contéstalo, ¿no? Porque si ya no tienes una primera parte, una primera vuelta bien hecha, no hay mucho que estropear, ¿de acuerdo? Pero si no, yo mantendría la cabeza fría y dejaría en blanco preguntas. Tampoco te puedes dejar muchas, porque al final si tú haces las cuentas no te compensa. ¿Vale? Y yo os cuento, mira, la experiencia de que los opositores, seguramente los que están en la academia ya os sonará. Yo cuando yo me presenté en el examen de supuestos, me senté allí y empecé a leer el examen y el primer supuesto no me sonaba nada, no sabía nada de lo que me estaban hablando. Y me hablaban de unas instrucciones y yo las instrucciones no las conocía, no había estudiado ninguna, pero es que aquel examen tenía varias instrucciones y había varios supuestos que yo no sabía responder nada. Bueno, yo allí entré un poquito en shock, me puse súper nerviosa y yo miraba al lado, veía a la gente tranquila y yo decía, vamos, que soy una perdedora, digo, aquí la gente está tranquila, digo, yo me he equivocado, yo esto lo he hecho muy mal, porque aquí yo no entiendo nada. Y pensaba, digo, me habré equivocado de examen, de sitio. Pero bueno, en ese momento estaba súper nerviosa, además que me sentí fuera de lugar. Pero gracias a Dios que logré mantener la calma, mantener la mente fría y realizar un buen examen. Y de 50 preguntas, pues tuve la mente, la frialdad de dejar 10 en blanco. Pero porque yo había hecho mis cálculos, había visto que las que había respondido más o menos segura, tenía un pequeño porcentaje en la que me había arriesgado y decidí, ya que había muchas preguntas, es que no era que dudase, es que no tenía ni idea de lo que hablaban aquellas instrucciones, decidí que yo no me podía arriesgar en un número tan grande y dejé, ya te digo, 10 preguntas de 50 en blanco. ¿Vale? Recuerdo que yo volví de Madrid llorando en la noche fatal, pensando un año a la mierda y tal. Pero no, la realidad es que al final, pues aquello fue difícil, pero fue difícil para todos. Y yo había hecho un buen examen. ¿Perdona? Creo que se está acoplando o no. Bueno, la verdad es que había sido difícil y yo al final había hecho un buen examen dentro de lo que yo me sabía. Bien, pues nada, eso. Yo os recomiendo que hagáis muchos simulacros en casa, os pongáis en situación, os ajustéis el tiempo y respondáis como si aquel fuera, pues eso, el examen definitivo, haciendo vuestra estrategia, analizando bien las preguntas que vais a dejar en blanco y haciendo esas 3 vueltas. Una primera vuelta dedicándote a lo que te sabes,
asegurarte lo que tú te sabes. Y esas preguntas te las tienes que llevar, porque la verdad que es mucha pena cuando yo me entero de gente que me dice, es que no me ha dado tiempo a responder todo el examen, porque es que las preguntas eran muy largas, porque eran muy complicadas, y a lo mejor se han quedado en la pregunta, no sé, 80, y de la 80 hacia adelante resulta que había preguntas que estaban regaladas. Entonces tú una primera vuelta a lo que te sabes, y después la segunda vuelta a lo difícil. Mucho cuidado con esas preguntas en blanco, porque al final al dar vueltas es fácil confundirse cuando uno ya está con nervios, ve que queda poco tiempo, responder donde no es. Así que mucho ojo. Bien, ¿cómo reducir la ansiedad y mantener la concentración? Aquí hablaremos tanto de estos días previos al examen como del propio examen. Como comento, el día del examen es muy frecuente que la gente pues entre en un estado de ansiedad, pierda un poco la calma y acaba allí pues eso, como una metralleta respondiendo preguntas, pero sin la tranquilidad y la frialdad que necesitas en muchas situaciones. Pues si te encuentras ante un examen apurado, a lo mejor tienes que trazar una estrategia, tienes que analizar y ver dónde están tus posibilidades. Entonces, para eso necesitas estar en calma, cierto nivel de ansiedad, de estrés, de nerviosismo, pero para mantenerte activado, pero no perder el control, porque al final puedes acabar metiendo la pata. Tanto para antes como para la situación del examen, yo os recomiendo, aunque yo sé que mucha gente es reacia a esto, a practicar técnicas de relajación, pero que le deis una oportunidad. Probar un par de técnicas, ya pueden ser técnicas de visualización, técnicas de respiración profunda, algo que os ayude a bajar esos niveles de ansiedad para poder dar lo mejor de vosotros. Yo es el ejemplo que puse. Yo cuando me encontré aquel examen en el que dije, madre mía, si es que hay un par de supuestos que no sé contestar nada, y es que después hay otras preguntas en las que dudo, hay cosas, hay instrucciones que es que no me suena nada de lo que me está hablando. Me puse, vamos, y ya es que leía las preguntas de los otros supuestos y es que no me enteraba de lo que estaba leyendo, porque estaba tan nerviosa y tenía tal problema para mí encima que no era capaz de entender bien. Pero hubo un momento que dije, no, espera, te voy a parar y me voy a relajar, ¿vale? Voy a estar y voy a perder 2 o 3 minutos, pero es mejor perder esos 2 o 3 minutos que al final estropear el examen. ¿Vale? Entonces, darle una oportunidad a las técnicas de relajación tanto para antes del examen, ¿de acuerdo? Para ir preparándose, como para el examen en sí. A la hora, si perdéis la concentración, ahora mucha gente me dice, muchos alumnos me dicen, pero es que no soy capaz de estar, estoy tan nervioso que no puedo aguantar estudiando, es que empiezo a pensar y es que me acelero y no puedo, y no me entero de lo que estoy leyendo. Pues si te pasa eso, utiliza técnicas de estudio, y una técnica que yo recomiendo mucho es la técnica Pomodoro de ir dedicando pequeños bloques de estudio, ir realizando pequeños bloques de estudio de 25 minutos. Estás estudiando 25 minutos que ya tú previamente has planteado qué es lo que voy a estudiar, voy a repasar esto, voy a leerme este tema, voy a hacer este test. Estás 25 minutos enfocado en una tarea concreta que ya sabes cuál es y después descansas 5 minutos y así, en bloques. Esto te permite ir cambiando poco a poco, o sea, de vez en cuando, de actividad, refrescar la mente y trabajar mejor, mucho más eficiente. Y puedes mantener más la concentración porque no te enfrentas a decir, no sé, voy a leerme este tema que son 50 páginas. Ya en la primera hoja del tema ya vas a estar hastiado. Ya se te hace un mundo porque te parece inabarcable y es algo súper largo. Pues planteate el trabajo en pequeños bloques y cada bloque diferente, ve cambiando. Eso te permite refrescarte y que no te baje tanto la motivación y al final ser más eficiente. Entonces, bueno, os recomiendo que probéis con esto. ¿De acuerdo? El día de, ese día, el día del examen, cuando estéis en Madrid, importante también estar relajado. Busca una buena compañía. Si tienes la posibilidad de que te acompañe alguien que te comprenda, alguien que te transmita tranquilidad, que te apoye, estupendo. Si ahora la persona que te acompaña está más nerviosa que tú, se pone histérica o está en mal humor o no te entiende o aquello para esa persona es una carga el tener que llevarte o acercarte allí, mejor que vayas solo o sola. Si tienes la suerte de encontrarte con alguien que te apoye, genial. Si no, ya te digo que mejor solo. Y esperando al examen, cuando estamos fuera, ya sea antes de entrar o bien si os permiten salir en un descanso, intentar no hablar con nadie. Lo mejor es estar uno centrado en uno mismo
mantener esa tranquilidad que hemos logrado y no hablar con nadie. Porque al final, tanto si es al principio, antes de entrar en el examen, como si es en el descanso, lo único que vas a conseguir es ponerte más nervioso y más ansioso, porque vas a ver a la otra persona que ahora te parece que sabe más que tú, o que ahora de repente te dice, oye, pero tú has estudiado tal tema de no sé qué, y a ti aquello te remueve y ya entras nervioso. Mejor ve a tu rollo, te pones tus casquitos, te pones a escuchar música y, y pasa de la gente. Y sobre todo en los descansos, si os dejan salir entre examen y examen, mmm, no habléis con nadie. Vais a fumar un cigarro si fumáis, vais al servicio, os quedáis pensando mirando al techo. Porque alguien os va a decir, oye, ¿qué tal? ¿Tú que has respondido aquí? Y tú, no, no sé qué. Y te va a decir, pues esa no era por no sé qué, no sé cuánto. Y ya te va a dar un bajón. Y la verdad es que no te va a servir de nada, porque si te has equivocado no lo vas a poder rectificar. ¿De acuerdo? Y lo único que vas a conseguir es llegar al siguiente examen ya con ese sentimiento de que ya lo estás haciendo mal. Con lo cual, mi consejo es que paséis de todos los opositores. Y cuando salgáis del examen, si podéis, también. Porque yo recuerdo cuando yo hice mi examen y salí y pregunté, ¿qué os ha parecido? Y no, la gente me decía, bien, no, a mí me salió bien, no, fácil. Y yo decía, pero fácil, me cago en la mar. Digo, sí, a mí me parecía esto horroroso. Digo que soy la única. Y la gente, yo la veía tranquila. Yo miraba a los demás y me parecía que los demás le habían hecho todos mejor que yo era la que lo peor lo había hecho. Y los veía tranquilos y los veía seguros. Y yo me fui con un cuerpo de allí de Madrid que yo aquello me lo podía haber ahorrado. ¿Vale? Y resulta que después la gente le había hecho peor que yo bastante. Pero bueno, cada uno tiene su propia visión, con lo cual es mejor no comparar visiones. Uno hace su examen, va allí para sí mismo y se olvida de los demás. Si estás fuera del aula, bueno, ya sabéis, allí cuando lleguéis a vuestra aula tenéis que esperar, va a haber un compañero, un funcionario que os va a llamar, vais a tener que enseñar el DNI a la hora de entrar, os va a sentar y cuando estéis dentro, a lo mejor os toca esperar 20 minutos o más allí sentados y allí la tensión se corta con un cuchillo. Allí están todos tus enemigos, digamos, todos tus contrincantes allí sentados. Y ahora tú te pones a mirar a uno, a otro y el examen tarda en llegar. Entonces, en ese momento intenta emplear pues alguna técnica de relajación que por eso os he dicho que lo suyo sería que lo hubieras practicado antes, en estas semanas antes del examen y veáis qué técnica o qué método os sirve más. Intentar tener la mente ocupada en otra cosa, ¿vale? Que no estés pensando allí como el corderito que va a que le degollen, sino ir relajado, con cierto nivel de relajación, pues para poder enfrentar el examen con mayores recursos. Por ejemplo, se me ocurre, sí, hay veces que cuando os sentáis, antes de que os llegue el cuadernillo de, del examen, os han dado un papel que viene las instrucciones, tanto de corrección del examen, como te indican también cuándo va a salir la plantilla oficial y todo esto. Pues si ves que estás nervioso o que no te puedes quitar una idea de la cabeza, hay veces que es que se os mete ahí la angustia, una idea de, no sé, voy a suspender y qué pasa si suspenso o lo que suspendo o lo que sea, pues nada, podéis, por ejemplo, centraos en esa hoja y con el boli, ¿no? Pues decir, oye, pues voy a rodear de todo este texto enorme, voy a rodear todas las A's con un círculo y voy a tachar las T's con una X, por ejemplo. ¿Vale? Pues es una manera de mantener tu mente ocupada en otra cosa y evitar que otros pensamientos se os metan en la cabeza y que igual os puedan generar esa ansiedad, que al final se repercute en la manera en la que enfrentas el examen. ¿Vale? Siempre preguntar al funcionario, oye, aquí puedo escribir, no creo que te pongan ningún problema y pues nada, tú haces algún ejercicio. ¿Que no te dejan escribir ahí en la hoja? Pues mentalmente, oye, pues voy a contar, si veo que estoy como un flan allí, algo tengo que hacer, yo no puedo estar allí y empezar un examen como un flan, pues nada, yo me voy a poner a contar todas las letras A que hay en este texto y después cuántas Cs y así, mantener la mente ocupada hasta que nos pongan el examen y empecemos a trabajar. Si por suerte eres una persona que mantiene la tranquilidad y que ante estas situaciones pues no acaba como un flan, pues estupendo, ¿vale? Que muchísima gente es así, pero después hay otra, algunos alumnos que me he encontrado yo que se ponen pues muy nerviosos, sobre todo pues, cuando ya llevan tiempo preparándose esta oposición y bueno, sienten esa presión. ¿Vale? Que también os digo una cosa, la oposición tiene eso, ¿eh? La oposición es una cosa dura y que es muy ingrato porque tú empiezas y todo el esfuerzo que haces no sabes si se va a ver recompensado. Y esa incertidumbre pues es muy puñetera. Después de todo un año estudiando, sacrificándote, llega el examen y resulta que suspendes. Es duro.
¿vale? Pero bueno, que yo siempre comento lo que yo vivo, todos los años voy viendo gente, funcionarios que van entrando en prácticas, que acaban de aprobar, entonces ellos me cuentan un poco su experiencia, los años que llevan preparándose la oposición, cuántos años han tardado y demás. Entonces hay algunos que te dicen, pues yo aprobé en 6 meses, porque resulta que mi novia empezó a hacer la oposición y a mí pues me dio por leer 3 veces el temario y resulta que aprobé. Yo eso lo dudo, la verdad. Pero bueno, historias de esas te las vas a encontrar, de gente que aprobó en 6 meses. Lo normal en esta oposición es tardar pues 2, 3 años. Hay mucha gente que aprueba la primera, ¿de acuerdo? Porque sí lo conozco, pero lo normal es en 2 o 3 años. Entonces, no pasa nada por suspender, es que también parece que si suspendes es un fracaso total. Y no, esto es una inversión y si tú un año te has estado preparando y resulta que has tenido mala suerte que has suspendido, pues no lo llevas como un fracaso, que también es normal. La mayoría de la gente suspende las oposiciones porque se presenta muchísima gente. Aquí lo importante y la clave es que tú no lo dejes. Aquí al final el que no acaba siendo funcionario es el que abandona. Si tú te encuentras con ese suspenso, pero dices, oye, mira, pues no ha sido mi año, pero este trabajo que yo tengo me lo llevo ya. Y ahora lo que voy a hacer es perfeccionar y el año que viene. Y voy a seguir. Si tú estás comprometido, estás seguro con lo que estás haciendo, de verdad eres una persona responsable, estás ilusionada y motivada y estás dispuesta a seguir trabajando, esto al final te lo llevas. O sea, esto tarde o temprano te lo vas a llevar. Yo lo cuento también mucho. Yo tengo un compañero bueno, tengo varios que aprobaron a la novena. Tengo dos, uno creo que fue a la octava y otro a la novena. Y yo muchas veces los miro y les digo, hay que ver, digo, esto es admirable, porque una persona que se enfrente a ese fracaso año tras año, digo, tiene que tener una fortaleza mental. Y hablando con ellos, yo le pregunto, oye, ¿esto cómo lo viviste tantos años para aprobar la oposición? Me dice, hombre, pues mal, hombre, cada año yo suspendía, una depresión que no veas, pero bueno, me reponía, al final volvía, y oye, y menos mal que tomé esa actitud y que seguí, que no me rendí, porque al final sabía que era para mí y me lo saqué, y oye, me costó años, pero esto ya es para siempre, y hoy en día soy igual de funcionario que otro que aprueba la primera. Entonces, también os lo digo eso, que el suspender no os define como personas. Lo ideal es aprobar y cuanto antes mejor, pero que ya sepáis que suspender una oposición no es ningún fracaso personal, que es lo normal, que sé que es muy difícil. Realmente, si esto fuera fácil, fíjate, ¿no? No, no, esto es una cosa complicada, pero que es posible. ¿Vale? Entonces os animo a eso aquí. Si tenéis un mal resultado, os permitáis estar triste unos días, sentiros un poco mal, pero que bueno, enseguida, porque esto nada más que termina, empieza la siguiente y al final, si tú estás comprometido, te lo vas a sacar, ¿de acuerdo? Bien, claves para preparar tu documentación y un poco los aspectos logísticos esenciales. Si vais al examen, los que os vais a presentar al examen el día 2, la mayoría viene de fuera, no viene mucha gente de Madrid, pero viene mucha gente que se desplaza y normalmente se desplaza el día antes o igual le aprovecha para irse con la familia el fin de semana o algo así. Bueno, pues si tenéis tiempo y podéis hacer un simulacro el día antes, la tarde antes de llegar a vuestra facultad, pues desde el hotel o la casa donde estéis alojados, decir, venga, voy a ver qué ruta voy a seguir, cuánto tardo, voy a ver cómo se llega para llegar al día siguiente a la primera, porque parece mentira, pero después hay mucha gente que llega a Madrid y al día siguiente improvisa y pide y al final acaba cogiendo por rutas extrañas, Google le lleva por algún sitio que no es, va apurado el examen y es una tontería llegar al examen ya con una carga extra de ansiedad y de estrés que te la has regalado a ti misma. Entonces, llega el día antes y date una vueltecita para ver qué ruta seguir, cuánto tardas y así al día siguiente pues ir con tu tranquilidad, llegar con tiempo y no estar apurado ya desde un principio. ¿Vale? Ideal también si tienes alguien que te deje, que no tengas ni que aparcar, pero bueno, si no, eso planificateo de antemano. Normalmente, perdona, allí en Madrid, pues en esa zona los domingos no suele haber mucho tráfico y relativamente pues fácil aparcar, a no ser que llegues en el último momento. Para los que sois, es la primera vez que os presentáis y, y de verdad vais preparados, bueno, os pongo ya
os aviso que allí vais a encontrar un mogollón de gente, mucha gente por todos los sitios y tú te vas a sentir un poquito pequeño, ¿vale? Vas a ver tanta gente que vas a pensar, bueno, yo no tengo nada de probabilidad o de posibilidad de aprobar ante tanta gente. Nada, que no os achiquen, no os pongáis nerviosos porque al final la mayoría de la gente que se presenta a la oposición no está preparada. Si se presentan 11.000, muchísimos más de la mitad van allí sin una base de verdad sólida. Después, de los que se presentan medio preparados, de verdad, no van. En fin, que realmente ese número, esa cantidad de personas no os afecte, que no os entre el miedo, ¿de acuerdo? Como he comentado antes, llevaos el bolígrafo, un bolígrafo negro, un bolígrafo azul, llevaos varios y os podéis llevar una botellita de agua pequeñita. El DNI sobre la mesa y nada más. Móviles, smartwatch, MP3, todo lo que tú quieras, fuera. Hasta antes de entrar en el examen lo puedes tener. Si tienes a alguien que te ha acompañado, pues nada, se lo das todo. ¿Qué vas solo? Pues llévate una mochilita, lo metes todo y al entrar al aula lo dejas todo en una esquina. ¿Vale? Apartado. Nunca te quedes con el móvil encima. Vamos, lo comento porque además el año pasado uno de nuestros opositores tuvo la mala suerte que él iba bien preparado, iba con posibilidades de aprobar. Pero en mitad del examen cuando saltó, supongo que sabréis lo que pasó con los pinganillos, que detectaron a alguien que le estaban pasando las respuestas a través de un pinganillo y algo falló y empezó a sonar la locución en alto. Bueno, pues buscaron entre todas las personas aquellas que llevaban algún aparato tecnológico encima. Y este compañero, cuando preguntaron, ¿alguien tiene un móvil encima? El pobrecito que no sabía nada dice, sí, yo. Y lo llevaba en modo avión, o sea que no tenía conexión en realidad. Pero que va, no le dejaron ni explicarse ni nada, directamente lo sacaron del examen y ahí se acabó su examen. Y entonces imaginaos el disgusto con el que nos llamó por esa injusticia, no pudo ni explicar que el teléfono, es que él iba solo, dice que yo no sabía dónde dejar el teléfono, me lo puse en modo avión, me lo guardé en el bolsillo, pero ya está, es que no lo he tocado, es que no lo he sacado y no tiene, pues nada, allí lo sacaron y él ya pudo pelear, pero para nada. Entonces, si tenéis a alguien, lo dejáis todo y si no, se lo dais lo metéis en una mochilita y lo dejáis en el fondo de la clase. ¿De acuerdo? Más que nada eso porque os podéis buscar al final un problema por una tontería. Bien, allá al examen lo único que tenéis que llevar es vuestro DNI y en caso de que aprobéis, si os van a solicitar una serie de documentación. Eso os van a dar las instrucciones de qué documentación os solicitan y dónde y cómo la tenéis que entregar. Ahora últimamente la documentación creo que se entrega en el día que os hacen el reconocimiento médico, pero si no igual lo podéis hacer, yo en mi año lo tuve que entregar en la delegación de mi provincia, etcétera. Lo que suelen pedir es, bueno, la titulación, ¿vale? Aquí lo que requieren, o sea, lo que se necesita para acceder a esta posición, como sabéis, es el título de bachillerato o un título técnico o equivalente. Si no tenéis ahora mismo el título de bachillerato y tenéis que empezar a mover los hilos, hacerlo ya, ir a vuestro instituto, solicitar el título de bachillerato para que os lo hagan. Igual os encontráis con que os dicen, no, pero es que eso tarda un año en entregarte el título. Bueno, no pasa nada, con el resguardo de solicitarlo, vale, ¿de acuerdo? Si tenéis título de graduado, si tenéis una licenciatura, pues podéis presentar ese en lugar del de bachillerato. ¿De acuerdo? ¿Qué más os pedirán? Os pedirán un certificado de antecedentes penales, pues para certificar que no tenéis alguno de los antecedentes penales que en la base de la convocatoria te lo ponen como causa de exclusión. Para hacer el certificado de antecedentes penales lo podéis solicitar con el certificado digital y online. Yo creo que te lo dan automáticamente. ¿Vale? Y después os van a pedir seguramente también una declaración jurada de no estar, de no haber sido separado de la administración. Eso es un modelo que bajáis de internet. Si no, si alguien tiene duda, cuando llegue el momento que nos lo solicite y se lo facilitamos, es un certificado en el que bueno, rellenáis los datos y bueno, declaráis que no habéis sido separado anteriormente de la administración y ya está. Normalmente eso es lo que solicitan. De todas maneras, yo os lo digo, eso lo irán diciendo a través de vuestro perfil dentro de la página del ministerio con certificado digital. Ya os van a decir pues cuando estáis citados al reconocimiento médico y os pedirán la documentación.
¿vale? El reconocimiento médico también genera muchas dudas a los opositores, porque, claro, dicen, oye, después de tanto esfuerzo y después de tanto tiempo, ahora resulta que igual me echan de la oposición, me echan para atrás porque tengo tal cosa, ¿no? La verdad es que ahí tenéis que ir tranquilos, porque no es un reconocimiento muy exhaustivo y no van a matar. Ahí realmente es como un filtro, pues para evitar que un caso galopante de alguna exclusión médica pase. Pero son cosas a lo mejor como tener, no sé, una obesidad de estas mórbida. Una de las exclusiones es el índice de masa corporal, pues superarlo con creces, ser una cosa ya llamativa, cosas así, ¿vale? O ser medio cegato. Pero además, para la mayoría de cosas, tiene solución, es decir, te puedes preparar de cara al reconocimiento médico, es decir, si eres miope, pues tienes la posibilidad de operarte. En fin, que realmente no van a matar, te hacen un análisis de sangre, un análisis de orina, te hacen una prueba visual, auditiva, una espirometría, un electrocardiograma y cosas así. Después tienes una pequeña entrevista con un médico en el que te hace, pues es una pequeña prueba de fuerza y, y te pregunta pues las enfermedades que tienes y demás, ¿no? Tú le dices que no a todo y punto. ¿Vale? No hay problema. De todas maneras, si tenéis dudas o hay algo que dice, oye, no vaya a ser que ahora por esto me echen para atrás, pues con el cuadro de exclusiones médicas vais a vuestro médico o al especialista concreto y le decís, oye, yo puedo pasar este reconocimiento médico o no. Y es la mejor manera de salir de dudas. Pero ya os digo que es una cosa que no van a matar, ¿vale? Que lo normal es que todo el mundo pase. Y si no es por algo muy llamativo, ¿de acuerdo? Que no tiene ningún problema. Y después de eso, después del reconocimiento médico, lo que ya os llamarán es para el curso selectivo que se hace en Cuenca. Es un curso que la duración va oscilando dependiendo del número de opositores, de plazas que haya ese año, pero pueden ser 3, 4 semanas. Y ya sí indicaros que a partir de ese momento ya empezáis a cobrar, ¿vale? Ahí ya en el curso selectivo ya cobraréis. Ahí vais a cobrar muy poco, pero bueno, ya empezáis a cobrar. Cuando termine ese curso selectivo, que básicamente son una serie de charlas en las que vienen pues directores de prisiones, psicólogos, diferentes profesionales y os van contando allí, os van adentrando un poquito al mundo penitenciario. Después al final os hacen un examen que ahí aprueba todo el mundo, que también eso genera muchas dudas. La gente piensa, pero me van a echar. Si tú has estado ahí en las clases y has asistido y más o menos, la verdad que no tiene dificultad. Es una cosa sencilla y aprueba a todo el mundo. Después de ello, bueno, allí os van a dar un listado de plazas para realizar tus prácticas. Ahí va a elegir el número uno de la oposición, elige el primero, después le sigue el número 2 y así hasta que llegue a tu turno, a la posición en la que hayas quedado, eh, te tocará lo que quede, ¿vale? Tú tienes que elegir todas las opciones y cuando lleguen a tu posición, pues lo que quede libre es lo que te asignan. Ya en el centro estarás de práctica y ahí ya sí cobras casi como un funcionario de carrera. Lo que no te van a pagar es la productividad, que son más o menos 100 euros, pero el resto lo vas a cobrar como si estuvieras trabajando normal. El periodo de prácticas, según la normativa, es de 18 meses, aunque ya os adelanto que eso se lo suelen saltar y estáis de prácticas muchas veces más de 18 meses, a contar desde que empezáis el curso en Cuenca. ¿Vale? Ya cuando termine ese periodo de prácticas, os van a nombrar funcionario de carrera y vais a tener que volver a elegir plaza de la misma manera que al principio. Os van a decir todas las plazas que hay, pues las vas a elegir, las vas a solicitar todas por orden de preferencia y el número uno de la posición elige el primero y así hasta que te toque a ti. ¿Vale? Después, cada año normalmente, año y pico en realidad, hay concurso de traslados, con lo cual si no te gusta el puesto o el centro penitenciario en el que estás, vas a tener cada año posibilidad de ir cambiándote, tanto de puesto como de centro. Y después también con el tiempo ir promocionando a puestos pues, de mayor nivel, ¿no? Mayor categoría. ¿De acuerdo? Y bueno, hasta aquí, digamos, la información que yo he pensado que os puede ser de interés. Y ahora pues me gustaría saber qué dudas tenéis. Vamos a ver aquí algunas de las dudas que tenéis. Vamos a ver.
Vamos a ver, dice, mi pregunta quizá es muy específica, pero es algo que me ha pasado en alguna ocasión. ¿Cómo controlar cuando en el examen leyendo estas preguntas? Cuando estás leyendo, espérate. ¿Cómo controlar cuando en el examen leyendo estas preguntas y no te estás enterando por los mismos nervios y va muy lento? Vale. Lo primero tienes que tranquilizarte. Eso pasa, eso me pasó a mí, es lo que he comentado. Yo cuando empecé a hacer el examen y yo ya vi que el primer supuesto lo dejaba en blanco, y yo decía, madre mía, qué desastre, todo un año para esto. Además yo voy a dejar el trabajo, yo estaba embarazada, yo tenía un niño, y yo decía, ay, madre mía, qué desastre. Y ahí yo leía lo siguiente y yo no me enteraba, pero porque estaba tan nerviosa que no era capaz de entender, porque yo en la mente lo que tenía era esos nervios y esa preocupación. Entonces lo que tienes que intentar es quitarte eso y centrarte. Para eso necesitas relajarte, dedica un par de minutos y leer muy bien el examen. Y eso también, mira, eso me sirve para deciros. Muchos fallos de preguntas es por no leer bien, porque a esta gente le gusta mucho ponerte preguntas enrevesadas en las que te pregunta, señale cuál no es la incorrecta y cosas así, dobles negaciones. Cuando te empiezan a preguntar de todas estas respuestas, señale la incorrecta, pero tú ya vas como una moto y te has pensado que te preguntan la correcta y ya te lías. Entonces, tranquilidad y leer muy bien, porque ahí la verdad que se cometen muchísimos fallos, ¿vale? El, el, pues eso, el no leer bien, el no leer las respuestas, que muchas veces la diferencia está en una palabra, en una coma. Esto le gusta mucho al tribunal. Entonces, controlan también eso. Una de las cosas que valoran es que tú tengas esa tranquilidad de leer bien, enterarte bien y responder la respuesta. O sea, muchas veces la pregunta es fácil, pero es que tú no la has leído bien y has fallado, y eso después no te digo ya el coraje que da. ¿Vale? Entonces, ahí yo que te recomiendo, si tú estás leyendo y de los nervios no te estás enterando, dedica un par de minutos a relajarte. De verdad, inténtalo. O sea, un par de minutos de respiración profunda y centrarte en el aquí y el ahora y decir, bueno, yo voy a dejar todo lo que yo tengo, todos mis miedos, toda mi ansiedad, lo voy a dejar aparte y yo voy a dedicarme a descifrar esto. Voy a leer la palabra, pero para eso tienes que bajar tu nivel de activación, ¿vale? Que va a interferir, ¿vale? A ver, el número de instancias este año, pues yo no tengo los datos ahora mismo, no lo sé, pero todos los años va rondando entre 11.000, 13.000, algún año 16.000, pero que eso lo digo, eso que no os abrume. Ahí preparaos muchísimo menos de la mitad, ¿vale? No sé qué decirte, pero que eso da igual. O sea, si tú estás preparado, la plaza es para ti. Da igual que haya 500, 300, 50 o lo que sea, ¿vale? Pero que, bueno, lo sé, yo creo que andará entre 11.000 y 13.000 instancias este año. Mucha gente se presenta, echa la instancia porque se ha enterado y la echa, porque su prima le ha dicho que se ha abierto el plazo y lo echa. Y mucha gente ni siquiera después va. De esos 11.000, a lo mejor se presentan, no sé, 9.000. ¿Vale? Eh, que cuándo saldrán las plazas de 2025. Tiene que salir la oferta de empleo público, ¿vale? La oferta de empleo público por normativa te la tenían que sacar antes del 31 de marzo, pero ya sabemos los últimos años que esto también se lo saltan. Ellos ponen esas normas, pero después no las siguen. Y pues igual sale, pues no sé, en junio, julio, como sale últimamente, mayo, junio, julio, sale la convocatoria, o sea, la convocatoria sale el número de plazas, la oferta de empleo público y ya nos dicen las plazas que va a haber para esa convocatoria. Entonces, en teoría tiene que ser en marzo, o sea, antes de marzo la oferta de empleo público, antes del 31 de marzo, pero ya te digo yo que se lo saltan, así que nos iremos a justo antes del verano más o menos. A ver, que igual este año hacen bien los deberes y lo hacen en fecha y lo sabemos antes. Pero si no, ya os digo que suele ser eso, la oferta de empleo público, pues un poco antes de verano y después la convocatoria sale justo después del verano. Vale, pregunta aquí. Actualmente estoy de baja laboral por una depresión. ¿Me pueden echar en el reconocimiento médico por ello? Mira, en realidad mmm, ellos no tienen acceso a tu historial médico. Si tú no le dices que tienes depresión, no, no tienen por qué detectarlo, ¿vale? Si tú no lo dices. A no ser que estés tomando alguna medicación, pues muy fuerte, que en el análisis de orina o de sangre sí que pueda saltar. Eso lo tienes que hablar con el médico o, a ver, también te digo una cosa. Tampoco desconozco por qué motivo estás en este estado de depresión, ¿no? Pero yo sí te digo una cosa, si tú apruebas la oposición,
la oposición, la depresión, si no se te va, se te mejora muchísimo, quiero decir, con lo cual dejar la medicación y haces tu reconocimiento médico. A ver, una depresión aquí cuando supone algo excluyente es cuando tienes una depresión mayor, algo que resulta incapacitante. Y yo es que veo altamente improbable que una persona que tiene una depresión de estas de caballo, que no se mantiene en pie y que le da igual todo, sea capaz de aprobar una oposición. Entonces entiendo que una persona que aprueba una oposición estando con una depresión, pues es más bien es un estado emocional bajo, es algo que no tiene ninguna interferencia con el después desempeñar un puesto de trabajo. Y más aún si te dan la noticia de que has aprobado una oposición. Pero bueno, en cualquier caso, cualquier afección que tú tengas, si no es visible, si no es algo que te puedan detectar con una prueba fácilmente, si tú no la dices, no la van a saber, ¿vale? No te la van a detectar, porque ya he dicho, el reconocimiento médico es, vamos, es bastante superficial, no es una cosa exhaustiva, ¿vale? Vale, por aquí preguntan, ¿cuánto tiempo se tarda en saber si has aprobado? Pues aquí tenemos suerte y lo sabemos muy pronto. Normalmente la plantilla, si el examen es el domingo, la plantilla oficial de respuestas la publican el mismo lunes o el martes y tú ya sabes, haciendo el cálculo, sabes más o menos si estás en números de aprobar y después la nota de corte también, tardan un par de días más. Hay veces que tardan un poco más, pero que no es como en otras oposiciones, que por ejemplo yo tengo una amiga ahora que ha aprobado otra oposición y que ha estado, bueno, lleva ya todavía esperando, ¿no? Pero lleva 2 meses esperando a saber si ha aprobado o no. No, aquí todo se resuelve bastante rápido. Entonces, nada, en cosa de después del examen, un par de semanas así, deberías saber ya si estás, si tienes dudas por la nota, deberías saberlo ya en un par de semanas. Vale, dice, los temas que has dicho antes de cada apartado que lo pondrías como más importante, te referías a supuestos, ¿no? Sí, claro, yo me refiero a que casi siempre de esos temas caen supuestos, pues supuestos de contratos, de nóminas, de, no sé, pues eso, un trabajo en beneficio de la comunidad, un, no sé, el régimen disciplinario de los internos, cosas así. Esos temas que yo me refería que mmm, le daría más fuerte de cara a los supuestos, que al final es donde nos la estamos jugando. Aprobar el test es, no te digo que es fácil, la persona que se presenta un año normalmente no pasa el primer examen, ¿vale? Pero que el primer examen es relativamente, vamos, fácil pasarlo para el que va bien preparado, donde al final se decide todo en los supuestos. Por eso esos temas que yo he dicho que yo le daría mucha más importancia sería en supuestos. Y además, bueno, el consejo lo doy porque realmente si no apruebas los supuestos da igual que hayas hecho un magnífico examen en test. ¿Vale? Al final aquí la decisión la toma lo que has hecho en los supuestos habiendo aprobado el test. De hecho, después, si tienen que decidir quién aprueba y quién no, veréis que lo que tiene más peso al final es la nota que haya sacado en supuestos. ¿Vale? Dice aquí, dice, si aprobase, ¿cuánto tiempo ponen la fecha de reconocimiento y qué fecha más o menos empezaría el curso selectivo de prácticas? A ver, esto también es, yo te lo puedo decir, pero de manera hipotética, porque esto no es seguro y cada año es diferente. Normalmente el reconocimiento es rápido, o sea, que si el examen es en febrero, pues a finales de febrero o en marzo puede ser que ya hayas hecho el reconocimiento o estés en ello. Eso suele ir rápido. Y después también no tarda mucho en hacer el, digamos, el curso selectivo de prácticas. Yo creo que los que aprueben este año, pues nada, antes de verano estarán ya en los centros penitenciarios, creo yo. ¿Vale? Es una cosa rápida. Mi año tardó un poquito más y yo creo que aprobamos en diciembre. También es verdad que tocaban las navidades por medio y el reconocimiento mío fue más tarde, fue en febrero, que de hecho también lo comento por si a alguno le sucede que le han puesto un reconocimiento médico un día que le viene muy, muy mal. Imaginaos, no sé, tenéis algo muy importante ese día. Evidentemente, si tienes que cancelar algo, cancela lo que sea para ir a tu reconocimiento médico, que es tu oposición y que es tu seguro de vida ya para el resto de tu vida. Pero bueno, que sí que existe la posibilidad de que te lo cambien de día.
Si tú alegas una causa, evidentemente no puedes decir es que el cumpleaños de mi sobrina, pero bueno, si tienes algo importante, te la aplazan. Lo comento porque yo cuando yo hice el examen yo estaba embarazada y mi fecha de parto era, creo que me dieron el día, reconocimiento médico me dieron el día que yo salía de cuentas. Con lo cual yo ya me puse en contacto con el tribunal, le indiqué mi situación y digo, mira, es que no sé si voy a poder ir. Digo, pónganmelo antes. Y entonces sí me dieron otra fecha, me adelantaron la fecha del reconocimiento médico para que pudiera ir antes de que saliera de cuentas. ¿Vale? En ese sentido, pues no hay problema. Vale. Dice, ¿y puedo escribir en la otra hoja del examen, verdad? Quiero decir, en la hoja de preguntas. Sí. Eso mucho ojo, porque hay algunas cosas que tendréis que anotar. Además, si sois torpecilla como yo con el tema de los números, yo soy de las que yo para hacer una liquidación de condena, yo es que me dibujo un calendario prácticamente, y me pongo los días y todo, porque yo esos cálculos mentales soy muy mala. Con los cálculos mentales necesito tenerlo por escrito. Y si te hacen algún tipo de cálculo así, o también es que estás nervioso. Yo, si soy mala, yo de cabeza, en estado de nerviosismo, soy peor todavía. Con lo cual esto voy a tener que hacer un cálculo, pues así, sobre el papel, con los números y viéndolo. Ya te digo, más con el componente ese de nervios. Si tienes que escribir, hacer algún cálculo, en el cuadernillo de respuestas, no, ¿vale? Ahí no anotéis nada, por favor. Ahora, en el cuaderno de preguntas, sí, porque eso lo vais a llevar a vuestra casa. Ahí no pasa nada, tú lo rayas donde quieras, ¿vale? Incluso hay gente que le funciona esto. Y es que, como tienen miedo, como os he comentado, de responder mal en la hoja de respuestas, lo que hacen es primero responden a todo el examen sobre el cuadernillo de preguntas. Responden a todas las preguntas y cuando ya han terminado, entonces lo pasan a la hoja de respuestas. Pero a mí me parece como dejarlo todo para último momento y que te pueda salir mal, que te venga el toro y ya no te dé tiempo a traspasar las preguntas. Pero bueno, hay gente que sí que lo hace y le va bien. Allí en ese cuadernillo de preguntas puedes escribir lo que quieras. Incluso creo que puedes solicitar un folio en blanco. En algunas aulas te lo dan. Aquí te digo en algunas aulas porque depende un poco del aula en el que te toque, las normas pueden variar, ¿vale? Le pides una hoja o si no, sí que os van a repartir un folio, ese sí que os comentaba, en el que os van a decir un poquito las instrucciones del tribunal cuando van a sacar la plantilla de respuestas y todo esto, y ese papel no lo tenéis que entregar, ese papel es para que os lo llevéis o lo tiréis o lo que sea. Pues sobre ese papel también podéis hacer anotaciones, hacer algún apunte o lo que necesitéis. ¿Vale? Vale. Dice, actualmente estoy en una academia presencial, pero me está costando seguir las clases. ¿Sabré ser disciplinada si lo estudio con una academia online? Pues claro, o sea, si tú, a ver, lo importante primero es que estés motivada y que quieras. Ahora, hoy en día una academia online te ofrece todos los recursos que tú necesitas para poder prepararte con garantías. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, aparte es que estás apoyado tienes un tutor personal, tienes una serie de personas con las que tú te puedes poner en contacto. Es decir, no es un aula en la que te dan una clave, tú entras y estás solo si tú quieres. Hay gente que prefiere no tener el contacto y ir a su bola, pero aquí, por ejemplo, nosotros asignamos una persona que te va dando orientaciones, que te va guiando si tú tienes dudas, si no sabes cómo enfocar el estudio, que está encima de ti, que ve cómo progresas, que al fin y al cabo pues sientes esa compañía y también pues te hace cierta obligación de ir rindiendo porque sabes que hay alguien que está pendiente de ti. Con lo cual, si te cuesta acceder a una academia presencial por horarios de trabajo y demás, una academia online realmente te ofrece, pues no sé, en nuestra academia, por ejemplo, vosotros, la mayoría que sois alumnos, sabéis que tenéis la plataforma de test, la plataforma de supuestos, tienes talleres prácticos, los vídeos los tienes grabados y explicados, test, más baterías de test, más baterías de supuestos, tenéis los profesores la posibilidad de formularle preguntas, en fin, que si de verdad tú quieres y sabes aprovecharte, pues es ideal, solventas ese problema del tener que estar asistiendo presencialmente a un sitio todos los días y que bueno, que si tú al final en una clase presencial, por lo que sea, un día no puedes ir, esa clase,
esa explicación te la pierdes. En una online, por ejemplo, como la nuestra, en la que las clases siempre las vas a tener y las vas a poder ver las veces que necesites y a la hora que necesites, pues entonces es estupendo. Entonces, yo creo que si estás motivada y estás dispuesta, puedes seguir igual o mejor que con una academia presencial. Vale. Dice, me han dicho que en algunas oposiciones la botella de agua debe ser transparente. Aquí también, para que vean que no llevas nada raro. A ver, si tú ves las instrucciones que publica el tribunal el año pasado, pues ahí ponía únicamente bolígrafo, o sea, el DNI, bolígrafo azul o negro y botella de agua pequeña. No te especifica, pero yo sí te recomendaría que fuera transparente y además, si tú quieres estar tranquila, porque tú sabes que no tienes nada que ocultar y no quieres ni que sospechen de ti, le quitas el papelito, que se vea transparente y ahí la pones, ¿vale? Que nadie pueda pensar si a lo mejor tú eres una persona, yo que sé, hay gente que tiene tics, que hace movimientos raros, que llama la atención por lo que sea, o que es que es una persona que se queda mirando los sitios y ya levanta un poquito sospecha o eres como yo, ¿no? De los que va a una tienda y cuando sale por la puerta dice, bueno, ¿y si me salta la alarma? ¿Y si me están mirando? En fin, tú le quitas tu papelito a tu botella de plástico y ya está, ¿vale? En principio no te especifica, pero entiendo que sí, una botella de agua de las transparentes pequeña, ¿vale? Es lo que yo aconsejaría. Dice, ¿es en Madrid el reconocimiento médico? Pues normalmente, la mayoría de las veces sí, es en Madrid, normalmente, ¿vale? Sí que ha habido años en los que se ha hecho de manera descentralizada, pero lo más normal es que lo hagan allí en Madrid. ¿De acuerdo? Lo que os comentaba antes de las instrucciones, que no lo he terminado de decir, las instrucciones que da el tribunal, en la página o sea, en el chat de Telegram, vamos a colgar las instrucciones del tribunal, lo que son los criterios de corrección del año pasado, para que lo podáis allí consultar. Y también os voy a subir una hoja Excel, como os he comentado, que sirve para calcular vuestra nota. Y así es mucho más sencillo y mucho más fácil. Metéis los datos y ahí lo tenéis. Así que si entráis en la página en el chat de Telegram de la Academia Sinergia Prisiones vais a tener esos recursos, ¿vale? Vale. Vale, no sé si hay más preguntas. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo más? ¿Alguien que tenga una duda? No lo sé. Una duda que vamos, se me ocurre es, algunos habéis preguntado por la nueva ley orgánica que ha salido ahora en enero, que reforma judicialmente un poco el sistema, y hay algunos que nos preguntan si entra en el examen o no. ¿Vale? Entonces, bueno, los alumnos de la academia ya habéis recibido, creo yo que lo habéis recibido todos, un pequeño resumen explicando, pues eso, en qué consiste esta reforma, a qué temas afecta, qué artículos afecta y cuándo va a entrar en vigor cada una de estas modificaciones. ¿Vale? Si a alguien le genera dudas, también lo vamos en el chat de Instagram, también vamos a colgar un pequeño resumen para que podáis consultarlo, ¿vale? Porque yo sé que de cara al examen hay gente que tiene un poquito de dudas y ahora está un poquito así nervioso. Y nada, si no hay más preguntas, nos despedimos ya. Ha sido un placer para mí. Si por ejemplo, tenéis alguna duda personal, aquellos alumnos de la academia, nos podéis seguir escribiendo, ¿vale? Alguna duda adicional que no hayáis planteado ahora, no pasa nada. Ahora, si alguno que no es alumno de la academia, pero está buscando academia, que sepáis que en nuestra academia podéis solicitar una demo gratuita, pues para ver nuestra plataforma, ver cómo funcionan las clases, ver todo el material que tenemos, cómo son los vídeos explicativos, cómo es la plataforma de test y todo, ¿de acuerdo? Para que podáis decidir en qué academia empezar a estudiar o seguir estudiando, ¿de acuerdo? Y nada, me despido, ha sido un placer, os deseo mucha suerte, mucha tranquilidad para el examen y espero que, bueno, pues alguna de los consejos que os haya dado os sirva de algo y quizá os puedan dar pues ese plus que necesitáis, que muchas veces el examen se decide por nada, por una décima y a lo mejor una de estos consejitos que os he dado os ayuda a rascar ese puntito que necesitáis para entrar, ¿vale?
Y pues nada, un saludo a todos y nada, nos vemos en los centros penitenciarios. Hasta luego. Tu academia online de oposiciones de instituciones penitenciarias se llama Sinergia Prisiones. Estudia la oposición a tu ritmo, con una plataforma digital disponible 24 horas y un plan de estudio personalizado que se adapte a tu vida, con la ayuda que necesites. Con más de 30.000 preguntas de test y 500 supuestos prácticos, Sinergia Prisiones te ofrece una preparación completa y exhaustiva. No importa cuál sea tu nivel, siempre encontrarás el material adecuado para avanzar y mejorar. Un tutor siempre contigo. Prepárate con nosotros para lograr tu plaza. Conócenos en sinergiaprisiones.com.